ponemos de pie. Muchas gracias, señores académicos. Continuamos con el orden del día. Toma del juramento por el presidente de la Academia. Por favor, ponerse de pie. Padre Alberto Gutiérrez Jaramillo, juráis por Dios, por la patria y por la Academia, cumplir fielmente los deberes que os impone el cargo de miembro de número para el que habéis sido elegido. Sí, juro. Si así lo hicieres, Dios, la patria y la Academia os lo premien, si no, él y ellas os lo demanden. Pueden sentarse. Discurso de orden por el recipiendario, quien disertará sobre el tema el Congreso de Viena y el prófugo de Jamaica. Tiene la palabra el padre Alberto Gutiérrez Jaramillo. Señor presidente, doctor Eduardo Durán Gómez, señores y señoras de la Academia, reverendo padre provincial de la Compañía de Jesús en Colombia, señores presidentes de las academias de Bogotá y Colombia, estimados invitados de esta tarde, señor presidente, al ser recibido de manera tan solemne en la Academia Colombiana de Historia como miembro de número, tengo un doble sentimiento de agradecimiento a mis colegas por llamarme a colaborar con una de las entidades más respetables de Colombia y de algo de orgullo que creo legítimo por haber llegado al sagrado recinto que alberga la conciencia crítica de lo que hemos sido en nuestra patria, de lo que somos y de lo que deberíamos ser como gestores de un destino solidario muchas veces difícilmente compartido. Agradezco a usted, señor presidente, y a sus respetados antecesores, el inolvidable Santiago Díaz Piedrahíta, el internacionalista historiador Enrique Gaviria Liévano y el jurista y creador de nuevas perspectivas para la vida de la Academia, historiador Juan Camilo Rodríguez Gómez. Agradezco también a todos los académicos, damas y caballeros que participan en esta maravillosa empresa tan importante en la vida del país. Desde que fui llamado a ser miembro correspondiente, he reconocido
que esta Casa de la Historia es un lugar de inteligencia y libertad, de debate amplio, en donde no existe ni el más leve resquicio de sectarismo o segregación por causa de las diferencias políticas, religiosas o culturales. Al llegar a responder a tan generoso y cordial llamado, quiero decirles, respetados colegas y asistentes a la ceremonia que me recibe como un nuevo colaborador en el ámbito académico, que quiero agradecer tan generosa acogida que hago extensiva en esta tarde a mis familiares, a la Compañía de Jesús que me formó, me propuso el ambiente de trabajo y que es la que institucionalmente merece el reconocimiento por lo que cada uno de nosotros realiza. Bajo esta perspectiva, estoy aquí para ocupar la silla que me ha correspondido. Me ha correspondido ocupar la silla 13, que estuvo ocupada por mis admirados amigos, el médico javeriano Efraín Otero Ruiz y el también javeriano historiador Roberto Velandia Rodríguez. El primero, personalidad polifacética que además de su admirable carrera científica, fue un historiador, un literato, un profesor de finas cualidades y caballero de vasta cultura. El segundo, por 20 años secretario de esta academia, profundo conocedor de los valores de su tierra natal Pandi y de su departamento, al que dedicó su gran obra enciclopédica sobre la historia de Cundinamarca. Antes de ellos, la silla fue honrada por importantes personajes de nuestro país. El notable pintor y humanista Ricardo Moros Urbina, el historiador e internacionalista Fabio Lozano Torrijos, el ingeniero historiador de la Guerra del Perú y del Tratado de Límites con Brasil, Francisco Andrade Suescún, y el poeta, historiador y periodista ocañero Jorge Pacheco Quintero. Ante semejantes antecesores, no puedo menos que declararme honrado por ocupar la silla que ellos tan dignamente ocuparon, sobre todo ante la certeza de lo poco que ofrezco, fuera de mis 50 años como profesor de la historia, en colegios y universidades de Colombia y del exterior, habiendo sido llamado a la Universidad Gregoriana de Roma y a la colaboración en temas históricos en la Ciudad del Vaticano. Ojalá este testimonio pueda servir en esta academia que atesora la historia y las tradiciones de nuestro país. El tema de mi disertación quiere ser una contribución al conocimiento y celebración de dos acontecimientos contemporáneos que hace 2 siglos influyeron en el mundo y en nuestra América. El Congreso de Viena de 1815 y la difícil y creativa estadía del libertador Simón Bolívar como prófugo de Jamaica. El 21 de enero de 1815, la nobleza entera de Europa, reunida en Viena, asistió a una solemne misa en la Catedral de San Esteban,
por el eterno descanso del infortunado Luis XVI y de su esposa María Antonieta, ejecutados 22 años antes en la Plaza de las Tullerías por orden del monstruo de 1000 cabezas que había realizado la Revolución Francesa. En el enlutado templo, las testas coronadas del viejo mundo querían dictaminar, en un contexto forzadamente religioso, sobre toda una época que había desconocido el sagrado derecho de los príncipes y había implantado el culto apellidado de satánico de la diosa Razón sobre los altares erigidos a la libertad, la igualdad y la fraternidad. Presidían la ceremonia, mezcla de suntuosidad fúnebre y de oportunismo, un emperador católico, Francisco de Austria, un zar ortodoxo, Alejandro I de Rusia, y un rey protestante, Federico Guillermo III de Prusia. La homilía fue pronunciada por un anciano párroco de 84 años y el argumento que arrancó forzadas lágrimas a los ojos de los compungidos monarcas fue sobre el poder de Dios, que derriba a los potentados de su trono, pero en su misericordia vuelve a levantarlos. El contexto del Congreso de Viena no podía ser más a propósito para reivindicar el sagrado derecho de las monarquías y para reconquistar el camino que les había cerrado la Revolución Francesa. En un ambiente semirreligioso, exacerbado por el misticismo del zar de Rusia, se gestaba una santa alianza con miras a constituir una sola nación cristiana que protegiera la religión, la paz y la justicia. Francia, la causante del anterior trastorno europeo, también estaba representada en la ceremonia, pero no por su rey, Luis XVIII, el Borbón sucesor del fantasmal delfín que llevó el nombre de Luis XVII, sino por el maquiavélico exobispo Talleyrand, eminencia gris del Congreso de Viena y sucesivamente partidario de Luis XVI, de Danton, Marat y Robespierre, de Napoleón y de Luis XVIII. Todos los franceses que a la sazón estaban en Viena acudieron a San Esteban a llorar por su rey mártir. Al fin y al cabo, no perdían nada estando Bonaparte prisionero en la isla de Elba y los Borbones entronizados en París. Quizás ninguno se imaginaba que Napoleón se escaparía de su prisión e instauraría su reinado de 100 días, postrera amenaza del Gran Corso a la paz europea y preludio de su definitiva caída en Waterloo. Mal rato hubieran pasado los asistentes a la misa si se hubieran acordado de su mortal enemigo, a quien imaginaban cultivando sus viñedos mediterráneos o quizás escribiendo sus memorias de guerra. Pero ni lo pensaron, y por eso el requiem transcurrió suntuoso y tranquilo, con el fondo del esplendoroso coro de 250 voces interpretando la misa fúnebre de Neukomm, el discípulo de Franz Joseph Haydn. Así celebró Viena
la nobleza y el valor con que Luis XVI y María Antonieta murieron por su buen derecho. Todos creyeron que la Europa monárquica reinaría para siempre. España, con su monarquía zarandeada por la política napoleónica, era un capítulo difícil para el Congreso de Viena. Fernando VII había regresado a Madrid, pero las Cortes de Cádiz intranquilizaban su conciencia, haciéndola fluctuar entre el acatamiento de la representación popular y el absolutismo. Al estado de profunda conmoción interna se unía el incendio de las colonias americanas en proceso de franca rebeldía contra la metrópoli. No era fácil para el embajador español en el Congreso de Viena, Gómez Labrador, fijar una línea de gobierno y menos introducir en la agenda el problema americano, cuando lo prioritario, la consolidación de la monarquía, era un asunto que apenas estaba a medio camino. Difícil cometido el que un tan heterogéneo Congreso Europeo tuviera tiempo para mirar más allá de los límites continentales a unas colonias españolas situadas en el eje del comercio inglés y en plena zona de influencia de los Estados Unidos. En el Congreso de Viena, América fue mirada como zona de revuelta contra la autoridad legítima e indiscutible de la corona española. Como el problema de la ilegitimidad de la independencia era indiscutible, el hecho mismo de que España estaba en trance de perder sus colonias fue mirado como secundario ante la difícil tarea de dibujar sobre bases de equidad el nuevo mapa de Europa. No obstante lo anterior, es cierto el influjo psicológico que ejerció en el desenvolvimiento de la independencia americana, el factor inquietante de la consolidación de los absolutismos regios de Europa y la fórmula enigmática de la Santa Alianza, y ello agrandado por las noticias que llegaban, fragmentadas y tergiversadas, a través de fuentes interesadas en crear el desconcierto. Inglaterra participó en el Congreso de Viena con la clara intención de servir de árbitro de las contiendas que se suscitaron, pero sin la más mínima intención de permitir que se pusieran en tela de juicio sus afanes expansionistas y sus crecientes zonas de influencia comercial. La monarquía inglesa no pudo participar directamente en el Congreso debido a la enfermedad mental que aquejaba al rey Jorge III desde años atrás y que obligó al Parlamento inglés en 1811 a confiar la regencia al príncipe de Gales. Sin embargo, la participación decisiva de Inglaterra en las guerras contra Napoleón le daban un puesto de excepcional importancia en el Congreso, y la presencia de Lord Hastlereagh y de Wellington era suficiente para asegurar la posición de su monarquía en el seno de las deliberaciones. La política inglesa miraba mucho más allá de Viena, y sus mapas de trabajo no eran solamente los de Europa, sino los del mundo entero. Si la independencia de los Estados Unidos le había arrebatado una de sus mejores colonias,
Las posibilidades que se abrían a su expansión eran inmensas, y la Paz de París de 1814 así lo había confirmado. Las naves inglesas tenían sus asentamientos en África del Sur, en el Asia y en las Antillas Americanas. Los territorios de la Compañía de las Indias Orientales habían aumentado notablemente su influjo y ya se había dado principio a la fundación de un imperio colonial en Australia. En la sorda lucha por los monopolios comerciales, Inglaterra prefería que las cortes europeas se preocuparan por el mapa de Europa, en el cual pocas esperanzas de expansión veía, mientras ella procuraba seguir la línea extracontinental que mayores beneficios le podía reportar. Por eso, el asunto americano no le preocupaba tanto como problema de legitimidades, sino como problema de influencias. En este campo, el arbitraje inglés era más decisivo aún que en el político europeo, y muy pronto se echaría de ver hasta dónde la mirada de futuro de la diplomacia inglesa estaba por encima de la visión tradicional de las demás cortes europeas. La Santa Alianza. Frente a la política moderna de Inglaterra, en Viena se movieron los más sutiles resortes de la tradición absolutista y monárquica. Metternich, el joven embajador del emperador de Austria, fue el encargado de presentar a su señor como el prototipo de un sistema aristocrático absolutamente perfecto. El ideal de Metternich era basar la política en el reposo, en no cambiar nada, en declarar como indispensable la palabra Constitución y como absurda en sí misma la idea de emancipación de los pueblos. Si el Congreso de Viena se prestó para que fuera manejado por el embajador austríaco, ello se debió a que las testas coronadas de Europa veían por última vez quizás la posibilidad de salvar sus tronos de la avalancha revolucionaria que los había obsesionado por decenios. En ese contexto, los argumentos de Metternich, legitimista de tiempo completo, aparecían como el eco de la conciencia monárquica de Europa. Unidos a los de Talleyrand, el arrepentido de la revolución, aparecían invencibles. Es muy posible que ellos hayan gozado lo indecible con la estructuración de una Europa bajo la Santa Alianza, y no obstante que Metternich, esta Santa Alianza, no pasara de ser una altisonante nadería. El sistema europeo que surgió en el Congreso de Viena, si bien en el ánimo de Metternich y de su amo el emperador Francisco de Austria, era un regreso a la época anterior a la Revolución, tenía otro cariz que no dejó de inquietar a quienes creían que la Constitución era sinónimo de caída de la monarquía absoluta. El mismo zar Alejandro, que defendió a liberales y constitucionalistas en Francia, en Alemania y en Italia, reaccionaba autocráticamente cuando se trataba de sus propios dominios y de abogar por sus intereses en la repartición de Polonia. Cuando Fernando VII
presentó su problema con las colonias americanas, el zar ofreció su ayuda para acallar el movimiento separatista y hasta envió al ministro Godoy una serie de buques que, para bien de la causa americana, no eran aptos para hacer el viaje transatlántico. Inglaterra dejaba que los afanes expansionistas rusos en la Europa central fueran controlados por Austria y Prusia y dedicaba todos sus esfuerzos a neutralizar la política francesa de alianza particular con Rusia, alianza temida con razón por Austria y por Prusia. Con respecto a España, Inglaterra tendía a conservar y aumentar su influjo comercial con las colonias americanas, influjo que había comenzado legítimamente cuando fue autorizada como contraprestación por la defensa que había prestado a España con motivo de la invasión napoleónica. Esta breve visión de la lucha de intereses, y que conste que es apenas una muestra de lo que se debatía en pasillos y salones, entre conciertos, misas y bailes galantes, pone de manifiesto lo que había detrás de la Santa Alianza y de la sublime ilusión de volver a conformar la nación cristiana que había desaparecido para siempre por causa de los intereses económicos de las naciones. En ese ambiente, los Estados Unidos de la América del Norte no participaron en el Congreso de Viena con embajadores. No faltaba más que una república se sentara a debatir los problemas del mundo con las testas coronadas de Europa. Pero estuvieron en espíritu como sombra y como amenaza de la política de equilibrio que trataba de implantarse en el foro manipulado por Metternich y Talleyrand y contrapesado tan hábilmente por la diplomacia británica. Los intereses comerciales de los Estados Unidos eran crecientes en la zona americana, y si bien su economía no se basaba todavía en un desarrollo industrial capaz de competir con el inglés, sin embargo, producía ya suficiente algodón, madera y cereales como para abastecer las necesidades de Centroamérica, de México y de parte de Suramérica. En 1815, la política de los Estados Unidos no era todavía la de la doctrina Monroe, debido a que el comercio con España era más importante que el que realizaban las colonias en rebeldía. Sin embargo, el creciente influjo inglés en la zona comercial americana hizo temer a los gobiernos de la Unión, primero a James Madison y después a James Monroe, que la pérdida de una oportunidad como la que presentaban los movimientos independentistas podía ser irreparable en el futuro. No reivindicaban todavía los Estados Unidos un privilegio, pero estimaban tener derecho al tratamiento de nación más favorecida en el área americana, en donde nacían nuevos estados con los ojos puestos en el modelo norteamericano. En el año 1814 termina en medio de presagios de tempestad para la América hispana, ilusionada con su recién estrenada independencia. La llegada de Fernando VII a su trono de Madrid, el Congreso de Viena y las dificultades internas de las nuevas repúblicas son otros tantos nubarrones
que se ciernen amenazadores sobre el panorama político del Nuevo Mundo. Las potencias europeas en general y España en particular consideraban las revueltas de ultramar como manifestaciones del mismo espíritu anárquico y antirreligioso que por causa de la Revolución Francesa había perturbado la paz y engendrado aún en España la Constitución Liberal de Cádiz. Subestimando la virulencia de los movimientos independentistas, el Gobierno de Madrid concibe un plan de pacificación con visos de operación castigo, sin darse cuenta de que lo necesario hubiera sido una reconquista de lo que de otra manera podía considerarse ya como definitivamente perdido. El plan pacificador parece haber sido concebido en dos etapas. La primera tenía como objetivos básicos a México, cuya revolución de Morelos e Hidalgos, indigenista y antiaristocrática, prácticamente había abortado, al no lograr el Congreso de Chilpancingo extender el movimiento a todo el virreinato de la Nueva España. A Venezuela y Nueva Granada, cuya encarnizada lucha por la independencia había alcanzado un éxito mayor gracias al influjo de caudillos de mayor arraigo, Francisco de Miranda y Simón Bolívar sobre todo. A la zona de influencia del virreinato de Lima, alcázar del realismo antiseparatista, en donde el virrey Abascal aseguraba, al menos en teoría, un predominio español hasta Chile y el Río de la Plata. La segunda etapa pretendía ser llevada a cabo con la ayuda de las potencias europeas y estaba encaminada a asegurar la estabilidad de las colonias americanas dentro de la concepción de sometimiento a la monarquía y dentro de los ideales propiciados por el Congreso de Viena. La primera etapa logra un éxito temporal en toda América, excepción hecha de las provincias del Río de la Plata y de Chile. La segunda no llegó a realizarse, pues estalló en España la Revolución de Riego y la insuficiente ayuda del zar Alejandro hizo cualquier movimiento antiamericano absolutamente inútil. La causa de Fernando VII chocó además con dos obstáculos y se hundió para siempre en América. El Congreso de Aquisgrán, que le negó la ayuda europea para hacer valer sus derechos, y la resolución de los movimientos patriotas en pro de la independencia del Nuevo Mundo. Cuando la Corte española se dio cuenta de que América no se pacificaba, ni siquiera a la vista de la sangre, pensó en la reconquista, pero ya era tarde. 1815 fue el año de tinieblas para la libertad en gran parte de la América hispana. Para Venezuela y la Nueva Granada fue la hora de don Pablo Morillo. La pacificación desmembró el movimiento independentista e hizo renacer temporalmente la causa de la legitimidad. Gobernantes civiles y eclesiásticos regresaron a sus sedes y organizaron sus despachos con los criterios imperantes por siglos del régimen colonial. Los héroes de la guerra anterior o cayeron presos, o fueron ejecutados, o huyeron a lugares donde pudieran prepararse para la hora, que en su optimismo febril veían que habría de llegar.
Simón Bolívar, el venezolano de campañas admirables, el llamado libertador, tuvo entonces que pedir asilo en Jamaica, lo que significaba tener la protección de la corona inglesa y entrar en contacto con la nación, quizás con la única que podía salvar el movimiento en pro de la libertad de América. Jamaica. Jamaica es una isla originalmente española, descubierta por Colón en su segundo viaje en 1494, no fue disputada a España hasta un siglo después en que aparecieron los ingleses. Estos se hicieron finalmente al dominio de Jamaica en 1655, año en que la conquistaron por la fuerza. En 1670, en virtud de la Paz de Madrid, fue cedida por España a Inglaterra. Para la época de la independencia de la América Española, Jamaica fue el sitio a donde confluyeron muchos patriotas perseguidos por la justicia española y amenazados de muerte por sus ideas revolucionarias. Cuando Bolívar llegó a la isla antillana, era un hombre solitario, encerrado en sus propias angustias, acorralado por la desventura de haber perdido el enlace con la tierra que lo había hecho renacer tantas veces de la temporal aniquilación. Atrás quedaba la campaña admirable y el obsesionante epílogo de La Puerta y Aragua. Atrás, la toma de Bogotá por orden del Congreso de las Provincias Unidas. Atrás, el imposible arreglo con el brigadier Manuel del Castillo y Rada respecto a la suerte de Santa Marta. Atrás, la tantas veces heroica Cartagena que furtivamente lo había despedido hacia el destierro. Atrás, todo. Y adelante, solamente el futuro incierto de la América pacificada o en proceso de serlo por la violenta represión española. Jamaica es uno de los puntos claves de la vida de Bolívar, como posteriormente lo será Pativilca y la noche septembrina. Es un momento oscuro del que, como el ave mitológica, renace con nuevos bríos. La decisión de triunfar por encima de todo de Pativilca se gesta en el inmortal manifiesto del prófugo de Jamaica, mezcla de análisis sociológico, de filosofía política y de plan de acción, respuesta profética a lo que el Congreso de Viena dictaminaba por entonces sobre el mundo. Cronológicamente, el alumbramiento de la Santa Alianza y la carta contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla son de la misma época. Pero ni la nobleza europea conoció el proyecto bolivariano, ni el libertador pudo tener en cuenta el crepuscular ascenso del espíritu napoleónico europeo, el espíritu monárquico europeo, sintetizado en la exótica fórmula de una santa alianza. Al analizar el paralelo, casual si se quiere, resalta la soledad del genial prófugo de Jamaica con la festiva balumba de los salones vieneses, recargados de febriles personajes
de testa coronada, movidos como fichas de ajedrez en el juego de los intereses políticos y económicos del viejo mundo. El enfrentamiento de esos dos mundos, cargados de ilusiones, lo que los hace semejantes, con su respectiva ubicación en el futuro y en el pasado, lo que los hace contrarios, significa el comienzo de un nuevo orden político en el mundo occidental. El Congreso de Viena y el prófugo de Jamaica. El lujuriante paisaje de Kingston ha sido siempre muy apropiado para asilo de corsarios y para disfrutar de unas reconfortantes vacaciones. Sin embargo, para un patriota de la talla de Simón Bolívar, envuelto en la clandestinidad de su propio anonimato forzoso, no podía existir el solaz en el momento en que había sido sometido a la impotencia para acudir al llamado urgente y perentorio de la patria americana, herida de muerte. Por ese motivo, la situación de Bolívar en Jamaica se asemeja más a la de un corsario de la libertad que a la de un turista de tiempos de paz. Al llegar a Kingston, se dedica a organizar su vida y su mente. El ocio antillano de Bolívar, lejos de convertirse en la carcoma de su decisión juramentada de salvar a su patria, se torna creativo, tanto que difícilmente se encuentra un momento más fecundo en la vida del libertador. Lo primero es analizar los acontecimientos que lo hicieron abandonar muy a su pesar el epicentro de la Guerra de Independencia. La carta del 19 de mayo de 1815 a Malves Heislop, su ocasional y generoso mecenas, le hace una ligera relación de los últimos sucesos de la Nueva Granada y del estado actual de la tierra firme. La carta es de información, pero al mismo tiempo de examen de conciencia sobre las campañas en Venezuela, los momentáneos éxitos en la lucha civil entre las fuerzas del Congreso de las Provincias Unidas y el dictador de Santa Fe, Manuel Bernardo de Álvarez, la funesta rebeldía del general Castillo y Rada y la división política de los cartageneros en la antesala de la reconquista española. Bolívar llegaba a la conclusión de que era imposible continuar buscando una utópica reconciliación cuando existía el peligro de que una facción apoyase a los españoles contra la otra. Así, dice en la carta, yo prefería abandonar un país en que siempre había servido con utilidad pública y en el que mi existencia por el momento habría sido una causa inmediata de nuevos disturbios. A continuación, aparece en la Carta de Jamaica el analista de los acontecimientos actuales y de las posibilidades futuras. En mi opinión, dice Bolívar, si el general Morillo obra con acierto y celeridad, la restauración del gobierno español en la América del Sur parece infalible. Esta expedición española puede aumentarse en lugar de disminuirse en sus propias marchas. Ya se dice que en Venezuela han tomado 3.000 hombres del país. Si no es cierto, es muy fácil, porque los pueblos, acostumbrados al antiguo dominio,
obedecen sin repugnancia a estos tiranos inhumanos. Hasta aquí Bolívar. Siendo plenamente consciente de las obligaciones de Inglaterra hacia los vecinos y conmilitones de Europa, Bolívar, conocedor de la doble política que juega la diplomacia británica, plantea el dilema a que está abocada la América. Dice Bolívar: ya es tiempo, señor, y quizás es el último periodo en que la Inglaterra puede y debe tomar parte en la suerte de este inmenso hemisferio que va a sucumbir o a exterminarse si una nación poderosa no le presta su apoyo para sostenerlo en el desprendimiento en que se haya precipitado por su propia masa, por las vicisitudes de Europa y por las eternas leyes de la naturaleza. Quizás un ligero socorro en la presente crisis bastaría para impedir que la América Meridional sufra devastaciones crueles y pérdidas enormes. Quizás cuando la Inglaterra pretenda volver la vista hacia América, no la encontrará ya. El argumento es fácilmente comprensible para un inglés. Los intereses de la Gran Bretaña son valiosos para América. Luego debe ayudarla. Si no la ayuda, la que más pierde en la balanza de los intereses económicos es precisamente la nación que está involucrada con sus capitales en América. Luego, concluye Bolívar, la corona inglesa debe proteger sus intereses en América. Bolívar empieza entonces en esta carta, la Carta de Jamaica, a esgrimir el argumento que después será clave en sus raciocinios. Es necesario propender por el equilibrio del universo. Dos sentidos tiene el término en la concepción política del libertador. Por un lado, es equilibrio en la libertad de dos mundos, el viejo y el nuevo, cada uno con sus valores y sus posibilidades. Por otro lado, es equilibrio en cuanto a la influencia de las naciones que se disputan el dominio económico y político del mundo. En el primer sentido, Bolívar aboga por una intervención inglesa de la que América puede reportar el beneficio fundamental de su libertad. En el segundo sentido, pretende excitar el espíritu colonialista de la nación inglesa para que, aprovechando la caída napoleónica, implante un nuevo orden político en el mundo, basado en la libre competencia y no en el derecho impositivo de las monarquías. Bien se ve aquí que Bolívar conocía y sabía cómo se debían explotar los principales móviles que determinaban la política económica de Inglaterra, sobre todo en el momento en que el hundimiento del dominio español iba a abrir el comercio de Hispanoamérica al tráfico internacional. De hecho, aunque el Libertador no conoció los entretelones del Congreso de Viena, sabía muy bien que los industriales, banqueros, armadores y terratenientes británicos buscaban en Londres orientar las decisiones del gobierno a asegurar el lugar preponderante en los lugares liberados de los españoles. Todo ello en medio de un acertado manejo de las adhesiones a la causa de las monarquías, más con miras a asegurar una paz para Europa que con intención de favorecer santas alianzas o reconquistas coloniales
que obstruyeran la marcha hacia América de los intereses británicos. Que Bolívar no estaba equivocado lo prueban la manera como crecieron las exportaciones del Reino Unido en la década de 1815 a 1824. La cita es del notable historiador político Pierre Renouvin. Las exportaciones, dice, del Reino Unido a las regiones del Río de la Plata, primeras separadas de España, alcanzaron en 1818 730.908 libras esterlinas y pasaron en 1824 a 1.104.500. Hacia México, donde el comercio inglés comenzaba apenas a penetrar en 1818, tales exportaciones se multiplicaron por 10 en un periodo de 6 años. En Perú, donde eran insignificantes 4.149 libras esterlinas en 1818, ascendieron en 1824 a 430.950.000 libras. Los ingleses dominaban en 1822-23 el mercado colombiano y sus barcos eran casi los únicos que frecuentaban los puertos del país. La industria textil fue la principal beneficiaria de esta situación, pero los capitalistas ingleses comenzaban también a efectuar inversiones en empresas mineras y agrícolas que despertaban el entusiasmo de los círculos de negocio de Inglaterra entre 1824 y 1825. ¿Cómo podría aceptar Gran Bretaña el restablecimiento de la dominación española que originaría de nuevo su monopolio comercial? Disponía para la protección de aquellos intereses económicos de un medio de acción decisiva: el dominio de los mares. Podía incluso impedir a todas las otras potencias intervenir en la guerra de independencia de las colonias americanas. Hasta aquí Renouvin. De lo anotado por el historiador, se deduce claramente que los intereses de Inglaterra en el Congreso de Viena no eran propiamente los de suscitar una polémica acerca de sus propias conquistas comerciales. El auge irreversible de su revolución industrial significaba un aumento desmesurado de la producción fabril, que al no poderse consumir en el mercado interno, corría el peligro de acelerar la proletarización de la población y, como consecuencia lógica, el descontento del pueblo. El aumento de la oferta comercial obligó a Inglaterra a asegurar demanda externa para la cual América era el sitio privilegiado, ya que debido a su política mercantilista y de protección, la misma que había adelantado España, no existía un desarrollo manufacturero capaz de asegurar en América el autoabastecimiento. Ante este hecho, Bolívar conocía cómo se jugaban las cartas en Londres y qué querían decir las múltiples declaraciones de no intervención de la diplomacia británica. Refiriéndose al momento en que Napoleón regresa a Francia para implantar el reinado de los 100 días, escribe al presidente del Gobierno General de la Nueva Granada, Manuel Rodríguez Torices. Aunque la situación actual de la Europa, escribe Bolívar, tiene absorbida la atención de todas las potencias de aquel continente, yo me atrevo a esperar
y anuncio a vuestra excelencia que tal vez la América será, aún en medio de estas circunstancias, mirada con interés máximo por la Inglaterra, que estaría ya decidida a protegernos si la elevación de Bonaparte segunda vez al trono de Francia no hubiese variado el aspecto de Europa. Bolívar no podía preverlo, porque conociendo la tenacidad del emperador de Francia y su indiscutible genialidad en el arte militar, preveía o pensaba tal vez en una larga guerra. Sin embargo, la suerte de Napoleón llegó a su ocaso entre el 17 y el 18 de junio en Waterloo. Inglaterra y Prusia decidieron la guerra a favor de una legitimidad que se había restaurado en Viena, y como consecuencia Wellington hizo uno de los plenipotenciarios de la regencia británica, podía regresar al Congreso ya con el título de un héroe. Desde ese momento, Inglaterra pudo hablar mucho más fuerte que antes en el círculo de sus aliados europeos. Bolívar pudo respirar más tranquilo, sin saber aún cuánto habría de luchar por libertar a la América española, sin tenerse que entregar en brazos de Inglaterra o de las potencias que participaban en Viena en un congreso que quería reconstruir las monarquías europeas con los criterios de un antiguo régimen y sin tener en cuenta que el mundo había cambiado irremediablemente. Muchas gracias. Me corresponde, según el ceremonial de posesión como académico de número del padre Alberto Gutiérrez Jaramillo que estamos realizando, dar respuesta a la disertación que acabamos de escuchar en nombre de la institución que lo recibe en la silla número 13. Hoy es en la vida del recipiendario un día festivo, de encuentro con el pasado que se vuelve presente, rodeado de su familia, de sus compañeros de sacerdocio, de sus alumnos de diversas generaciones y de los académicos que lo reciben en este recinto, donde hace 10 años discurría su lectura sobre las opciones del Libertador para su ingreso como académico correspondiente. Con el padre Guti, como se le conoce en la comunidad jesuítica y en el medio universitario, he mantenido el privilegio de un diálogo amistoso por varias décadas, desde cuando ejercía la decanatura de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana y compartíamos tertulias históricas y antropológicas con el padre Jairo Bernal, entonces vicerrector académico de la Universidad Javeriana. Aclaro entonces que no es este un compromiso formal, sino un amigable rito de bienvenida, y agradezco el honor que me han hecho el recipiendario y el presidente, doctor Eduardo Durán, al permitirme hacer una semblanza de su trayectoria y unos comentarios a la disertación que acabamos de escuchar. La Academia Colombiana de Historia, en su memoria institucional, registra una distinguida nómina de jesuitas a lo largo del siglo XX y XXI. El padre José Rafael Arboleda, antropólogo y humanista; Miguel Briceño Jáuregui, poeta, helenista y erudito filólogo; Félix Restrepo, eminente lingüista, por muchos años presidente de la Academia Colombiana de la Lengua; Juan Manuel Pacheco, historiador de la Compañía de Jesús y de la Iglesia en Colombia; Jorge Villalba Freire, historiador de la Iglesia en el Ecuador y miembro de la Academia Nacional de Historia del Ecuador; Tulio Aristizábal, ministro del claustro de San Pedro Claver en Cartagena; el padre José del Rey Fajardo, editor con el recipiendario de las cartas anuas de la provincia del Nuevo Reino y también académico de la Academia Nacional de Venezuela; y Fernán González, director y renovador editorial del Centenario Boletín de Historia y Antigüedades y nuevo vicepresidente de la Academia, quien hoy no nos acompaña por tener compromisos en la Universidad de los Andes, en medio de un pluralismo de profesiones y áreas temáticas investigativas de diversos académicos que nos han antecedido. Esta
ceremonia iniciática cargada de simbolismo, tiene un sentido profundo en la vida de los 114 años de la institución. La sucesión en la silla se hace después de un complejo proceso de elección y quiero entonces traer a la memoria el sentido de su trayectoria, más allá de la significación numerológica del número 13, que en este caso tiene una trayectoria singular. Sucede al padre Gutiérrez, el académico Efraín Otero Ruiz, eminente médico endocrinólogo, quien dio fortaleza institucional como director a Colciencias en sus comienzos, traductor de poesía inglesa y también de su producción propia. Le antecedió el académico secretario Roberto Velandia por 2 décadas con una copiosa obra sobre la historia de la academia y como historiador de esta institución. El ocañero Jorge Pacheco, con sus aportes a la trayectoria de la masonería en Colombia y América Latina. El académico bogotano Francisco Andrade, ingeniero, geógrafo, experto en límites de Colombia y autor del tomo de la historia de Colombia dedicado a las fronteras del país. Don Fabio Lozano Torrijos, experto internacionalista y político tolimense, a quien le sucedió su hijo Fabio Lozano y su nieto Alberto Lozano Simonelli en esta academia. La silla la ocupó por vez primera y por 4 décadas el pintor, diseñador de nuestro escudo, don Ricardo Moras Urbina. Es entonces esta una silla que el nuevo recipiendario enaltecerá a partir de hoy. Me permito ahora una breve semblanza del recipiendario sobre su formación intelectual y su trayectoria como docente e historiador. El padre Gutiérrez se formó en la Universidad Javeriana, donde obtuvo la licenciatura y doctorado en Filosofía y Letras con especialización en Historia, y en la Pontificia Universidad Gregoriana en Roma con estudios en Historia Eclesiástica. Allí impartió por 1 década en cursos anuales las cátedras de Historia de la Iglesia de América Latina y de Música Sacra. Se encuentran entre sus alumnos el también académico Luis Carlos Mantilla y una playa de historiadores de diversas nacionalidades, sumada a la cátedra porque su vida de escolar universitario ha sido una labor que se ha acrecentado en el tiempo. En la Universidad Javeriana fue vicerrector académico y decano de estudios interdisciplinarios y de la Facultad de Ciencias Sociales, y como docente ha impartido las cátedras de Historia de Grecia y Roma, Historia del Cristianismo e Historia de América, posteriormente como profesor en la Facultad de Teología. Sus aportes a la historia de la Iglesia y de la Compañía de Jesús los comparte con sus trabajos investigativos sobre el Libertador. Mencionemos algunas de sus publicaciones: La Reforma Gregoriana y el Renacimiento en la Cristiandad Medieval, La historia en Latinoamérica entre la utopía y la realidad, La historia católica desde el Renacimiento hasta la Reforma en los siglos XIV a XVII, La evangelización de los esclavos negros en América Latina. De sus investigaciones sobre la Compañía de Jesús debo mencionar a Rupe y América Latina en colaboración, Destierros, incertidumbres y restablecimiento, trayectorias y recorrido de la Compañía de Jesús de 1604 a 2000, San Ignacio y el Dorado Apostólico Americano, los jesuitas que han contribuido a la historia escrita de Colombia, y una de las más recientes producciones, los 3 tomos que editó entre 2013 y 2015 con el académico del padre José del Rey Fajardo, Cartas Anuas de la provincia del Nuevo Reino de Granada. El amaulamiento mental y el pensamiento bolivariano le han hecho recorrer su extenso epistolario, calculado en más de 3.000 cartas de Bolívar, muchas aún no localizadas o perdidas, la Constitución de Bolivia, sus discursos ante los congresos, las proclamas y su testamento, indagando sobre la concepción religiosa del Libertador y la evolución de sus ideas en torno a álgidos problemas políticos como lo fueron las relaciones con la Iglesia. Como antecedentes a su discurso de hoy, he revisado su trayectoria investigativa y en especial menciono textos medulares del pensamiento bolivariano. Por razones de tiempo evitaré hacer comentarios de fondo. La Iglesia que entendió el Libertador Simón Bolívar, su tesis doctoral, un libro poco conocido y citado con 2 ediciones en la Universidad Simón Bolívar de Caracas y la Javeriana en Bogotá. Bolívar y el campo, obra publicada con el padre Briceño Jáuregui y en la que participaron Álvaro Chávez, Juan Carlos Isman, y fue un recorrido por las temáticas del campo, la minería, el pueblo, en una obra antológica que incluyó textos de pensamiento bolivariano de algunos autores colombianos de diferentes partidos y otras perspectivas en las relaciones políticas.
En este trabajo concéntrico hay elementos en el discurso de hoy que se referencian en las publicaciones anteriores. Voy a hacer a continuación algunos comentarios a su disertación. La temática escogida por el recipiendario está cargada de simbolismo y podría enmarcarse en una nueva tendencia de invocar el pasado en el marco de los bicentenarios. Un ciclo en el que desde el despuntar del milenio nos va marcando en una línea de tiempo acontecimientos en el ámbito de la geopolítica, la diplomacia, en claves internacionales y nacionales. El recipiendario ha reconstruido narrativamente 2 escenarios de acontecimientos de 1815 en la Viena musical e imperial con el Congreso de Viena en busca de la restauración monárquica, y en Jamaica, Bolívar en el autoexilio, que lanza un llamado al mundo implorando el apoyo de los ingleses a la causa de la independencia iberoamericana, en carta dirigida al ciudadano inglés Henry Cullen. El autor nos advierte que entre los 2 escenarios y los actores no hay conexión en el tiempo y se suceden autónomamente sin que los actores de Viena y Kingston tengan idea de lo que sucede allende el mar Atlántico. ¿Cuál el significado político, diplomático y comercial de la Santa Iglesia y la cuádruple alianza que se gestaron a partir del Congreso de Viena? Es un interrogante que nos deja la lectura del recipiendario y cómo impactó esta el futuro de la diplomacia de las nuevas repúblicas americanas. En lo geopolítico, el repartimiento imperial del Sacro Imperio materializó una difusa confederación de 38 estados de diversa magnitud y poder militar y político con fronteras y aduanas. Cuando los estadistas que dominaban el mundo al finalizar la guerra napoleónica trataron de asegurar una mayor estabilidad internacional y doméstica para su generación, idearon sistemas políticos que maniataron el radicalismo político y las tensiones culturales y de clases que habían aumentado durante y después de las guerras globales. Pero solo un crecimiento económico podría rescatar a los imperios de la depresión posbélica y las hambrunas. Los soberanos europeos habían utilizado hasta entonces para explotar los mercados coloniales y reforzar el dominio real, el mercantilismo como sistema económico. Los ejércitos de las coronas supervisaban la extracción de recursos naturales, prohibían la producción nativa y casi siempre los príncipes de sangre contaban con los príncipes del dinero, que eran los dirigentes de los monopolios con estatuto concedido por el rey, como las compañías británicas y holandesas en las islas orientales, para exprimir los mercados coloniales cautivos. Nos recuerda Friedman en su obra El capitalismo global. El mercantilismo enriquecía a la corona y aceitaba a la fuerza militar colonial. La Gran Bretaña se había convertido en la potencia marítima sin rival al derrotar a las armadas de España, Francia y Holanda, y eliminó las tensiones entre las naciones comerciales que arrastraba a los no europeas a la guerra. Inglaterra se convirtió en el árbitro comercial en el escenario europeo, pero aunque el orden dinástico volvió a establecerse en lo comercial con las innovaciones tecnológicas de la revolución industrial, su soporte económico se desmoronó. En el siglo transcurrido entre la Santa Alianza y la Primera Guerra Mundial, la relación entre monarcas y mercados se invirtió. El mercantilismo, desde la época de las guerras napoleónicas, comenzó a debilitarse y se abrió paso el librecambismo, la libertad comercial. A partir de 1815, la combinación de la supremacía británica, la derrota francesa y el equilibrio de poder en Europa por la Santa Alianza del Congreso de Viena puso fin por un tiempo a los incesantes conflictos de este continente. Lo que siguió se ha denominado la paz de los 100 años, porque prácticamente las guerras entre los imperios suscribientes de la Santa Iglesia cesaron. Europa se convertía entonces en un territorio con una nueva frontera legitimista, dinámica, reaccionaria y clerical. De otro lado, nuevas corrientes liberales y de nacionalismo empezaban a agitarse y se sucedieron varias revoluciones al finalizar la primera mitad del siglo XIX. La Santa Alianza y la Cuádruple Alianza sin duda tuvieron repercusiones en la periferia, en las colonias de todos los continentes y a su vez en todos los órdenes de la vida social. La incursión de las naciones libres de América que buscaban la legitimación de la soberanía del pueblo por vía representativa no era admisible para las dinastías de la Nueva Alianza, un obstáculo para los enviados diplomáticos de las nuevas repúblicas americanas que buscaban la legitimación como nuevos estados alternativos. Sobre esta larga brega diplomática entre las naciones libres de América y los socios de la Nueva Alianza por el reconocimiento diplomático,
me hacen remitirle a la disertación a finales del año anterior del académico historiador alemán Hans Koenig en esta academia y que se publicará en próximo boletín de la academia. En su conferencia, ¿Cómo conseguir el reconocimiento político para los estados soberanos en América Latina? La confrontación de las antiguas colonias ibéricas con el sistema europeo consolidado por el Congreso de Viena y la Santa Alianza, conferencia dictada el 17 de noviembre del año anterior. La estrategia comercial primaba sobre lo político en los tratados y convenios bilaterales ensayados por las potencias mundiales. Así lo aclara Koenig, comillas. Con la cláusula de beneficio máxima se logró otorgarle a los contratantes derechos iguales y ventajas otorgadas por otros países que debían ser extendidos a los contratantes. Con todo, se anuló la posibilidad a los hispanoamericanos de que, partiendo de una situación similar, se otorgaran mutuamente condiciones especiales o derechos preferenciales. Además, las regulaciones estipuladas presuponían una igualdad entre las partes negociadoras en una realidad que no existía en cuanto se refería a los productos o a la capacidad de los buques. Como corolario, los instrumentos diplomáticos de la Europa restaurada en la legitimidad de los monarcas impusieron un nuevo orden comercial en las repúblicas americanas en la década siguiente al Congreso de Viena. Cito nuevamente a Koenig, comillas. Al establecer las relaciones comerciales con Colombia, Gran Bretaña efectuó un pacto de reconocimiento, un reconocimiento comercial por medio de relaciones comerciales desde 1822. 2 años después, el 15 de diciembre de 1824, el gabinete inglés decidió reconocer a México, Colombia y a Buenos Aires. Lo que se conoce hoy como Carta de Jamaica, a Buenos Aires, perdón, es decir, las Provincias Unidas del Nuevo Reino de la Plata. Se firmaron tratados de amistad, comercio y navegación con Buenos Aires el 2 de abril del 25, con Colombia el 18 de abril, con México el 26 de diciembre. En la mitad de los años 20 del siglo XX, importantes estados nuevos eran pues un hecho reconocidos internacionalmente. Pero nos advierte el profesor Koenig, ¿pero esto a qué costo? Sin duda, la América Libre ingresó a la modernidad, fragmentada en múltiples estados nacionales, y fue una América independiente, pero también dependiente. Aún debilitada por la Revolución de Independencia, logró insertarse en la economía mundial, aunque condicionada por el reparto de los mercados cuyo protagonismo estaba entonces en manos de los estados europeos de la Nueva Alianza, el Sacro Imperio y Estados Unidos. Voy a hacer referencia a continuación a la mención a Bolívar en Jamaica. El texto Contestación de un americano meridional a un caballero de esta isla está fechado el 6 de septiembre de 1815, dirigida a un habitante inglés de esta colonia, Henry Cullen. Bolívar dicta en español a su secretario Pedro Briceño Méndez en español esta extensa carta. Bolívar, en su encrucijada de Cartagena, tenía el propósito de viajar a Jamaica y de allí a Inglaterra con el fin de procurar auxilios. Esta carta viene a traducirse por su destinatario unos días después. Haré mención a los referentes más lejanos que tienen los nombres del manuscrito de Bogotá en inglés, que ubicó el académico de esta academia, Guillermo Hernández de Alba, en 1944, en el tomo 323 de los fondos de Secretaría de Marina y Guerra. El texto en español, conocido como Manuscrito de Quito, hace unos años fue identificado por el historiador Manuel Varela y fue reconocido con un análisis y fue reproducido con un análisis exhaustivo en la revista Santander por el colega académico Armando Martínez y en una edición patrocinada por el Parlamento Andino y la Embajada de Ecuador el año anterior, con textos de los presidentes de las academias de Colombia y Ecuador. Fue así como 200 años después se encuentran por primera vez juntos las versiones más lejanas en español y en inglés en esta edición del Parlamento Andino. Lo que se conoce hoy como Carta de Jamaica. El historiador Juan Leach,
académico también de esta institución, lo llama la piedra de toque de la revolución en su biografía de Bolívar, y va más allá de los calificativos del recipiendario. Jamaica fue un penoso exilio para Bolívar, un paraíso convertido en purgatorio, derrotado por los españoles y repudiado por su propia gente, vivía en circunstancias de pobreza. El comerciante con Cartagena, Maxwell Hyslop, y su hermano Willwood le apoyaron con préstamos para sacudirse de su casera y sobrevivir después de agotar sus recursos personales. Jamaica es escenario de sus desvelos políticos, sus afugias económicos, los furtivos lances amorosos con una dama dominicana y la salvación de ser acuchillado por su paje. Los militares españoles Morillo, Moxó y de la Torre aparecen entre los indicados como agentes intelectuales de este crimen. Bolívar siempre cayó sobre este episodio, aunque su criado fue ajusticiado. Lynch la sintetiza catalogándola como un requiem por el fracaso pasado y una celebración en la perspectiva y la elocuencia del libertador, que consiguió elevar la revolución e Hispanoamérica a lo más alto en la historia mundial y realzar su propio papel en su liderazgo intelectual y político. Es una versión política de su propia invención, diferente a las de las colonias norteamericanas. No fue su efecto inmediato. La carta se publicó en inglés en 1818 en la Gaceta de Jamaica y la primera vez en español 3 años después de su muerte en 1833. Pero los manifiestos de Cartagena de 1812 y 1815 son sus inspiraciones en este discurso de la Carta Cullen y, según Leach, la convirtió en moneda corriente del ideario político de la Revolución de Hispanoamérica. En la isla permaneció varias veces y están en la Gaceta de Jamaica sus siguientes colaboraciones y cartas a sus amigos buscando apoyo, ejercicios de propaganda no siempre convincentes. El presidente de la Academia Nacional de Historia de Venezuela, de la presidenta de la Academia Nacional de Historia de Venezuela en su discurso en el Parlamento andino, hizo un par de agudos comentarios que me permitiré transmitir, texto que nos ha cedido también para el Boletín de Historia de Antigüedades, comillas, dice Inés Quintero. Es importante señalar que llamativamente ninguno de los autores fundacionales de la historiografía nacionales, tanto venezolana como colombiana, hacen mención a este documento. No lo menciona José Manuel Restrepo en su academia, en su Historia de la Revolución de Colombia de 1827, ni Feliciano Montenegro y Colón en su Historia de Venezuela de 1837, ni Francisco Javier Yáñez en la obra Relación documentada de los principales sucesos ocurridos en Venezuela desde que se declaró Estado independiente hasta 1821, publicada en 1840, ni tampoco Rafael María Baralt en el resumen de la Historia de Venezuela de 1841. Será posteriormente, en la segunda mitad del siglo XIX y avanzado el siglo XX, cuando se le adjudican algunas de las valoraciones que todavía hoy siguen siendo un lugar común al referirse a este particular documento. Hoy, hay por lo menos 2 consideraciones que están presentes reiteradamente cuando se hace mención a la Carta de Jamaica: el carácter profético y la condición de la vocación integracionista del Libertador. Sobre la primera llama la atención la existencia de un consenso invariable desde el siglo XIX hasta el presente. En el segundo caso, resultan interesantes distintas versiones del alcance de ese espíritu integracionista del Libertador. Cuando se revisa retrospectivamente los contenidos de la producción anterior y los contenidos de los 2 manifiestos, encontramos en los manifiestos de Cartagena coincidencias, ideas fuerza, ideas gestoras y explicación de por qué Bolívar abandona el sitio de Cartagena y huye a Jamaica. Es sin duda una pieza con vigencia, casi que un escenario de futuro en ejercicio, como se dice hoy, en la prospectiva. En lenguaje de los historiadores se hace una invocación bíblica, una carta profética. La carta de Bolívar es, pues, un ejercicio permanente de revisión de lo que fueron sus anhelos y también las dubitativas enseñanzas de lo que podría ser Colombia y América en los siglos venideros. Bolívar
zarpa el 18 de diciembre de 1815 de Jamaica hacia Cartagena, pero al saber que ya fue sometida, cambia de rumbo hacia Haití, donde al inicio del año 16 lo recibe el presidente Alexander Petiot, quien lo auxilia con material de guerra. El comerciante inglés Robert Sutherland y un grupo de prestamistas de comercio inglés financian la expedición. Inicia así una nueva etapa en la lucha por la independencia de Venezuela y Nueva Granada. Padre Alberto Gutiérrez. La Academia lo recibe con especial complacencia y por mi intermedio le brinda una cordial bienvenida. Felicitaciones, Padre Alberto Gutiérrez, y esperamos que su presencia en esta institución siga siendo tan fructífera como lo ha sido hasta ahora. Igualmente quiero felicitar al académico Luis Horacio López por esas palabras de bienvenida que ha sabido darle en nombre de toda la institución. Continuamos con el orden del día. Gracias, presidente. Entrega del diploma. El diploma que lo acredita como miembro de número de esta institución dice así: República de Colombia, la Academia Colombiana de Historia, en atención a los merecimientos del señor Alberto Gutiérrez Jaramillo, S.J., lo ha elegido en calidad de académico de número de la corporación. Bogotá, 16 de agosto de 2016, el presidente Eduardo Durán Gómez, el vicepresidente Fernán González González, el secretario Luis Horacio López Domínguez. Ahora quiero invitar al reverendo padre Carlos Eduardo Correa para que le haga entrega de la medalla correspondiente.